al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 46 minutos, 6 de la mañana con 46 minutos. Gracias a todos quienes nos están escribiendo a nuestro número 098-999-9819. Ya vamos a dar lectura a sus mensajes. Por supuesto, interactuar con ustedes para nosotros es lo más importante. En sesión extraordinaria, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social declaró la ineficacia jurídica de la designación de Raúl González como superintendente de bancos, tal como decidió el pasado miércoles la mayoría del correísmo denominada la Liga Azul. La Corte Constitucional dispuso el viernes el inicio de la fase de seguimiento a la sentencia sobre la elección del superintendente de bancos, adoptada el 22 de enero por los consejeros de la Liga Azul, que ayer dijeron que ya no era el señor González, y ya se quedaron sin mayoría. Otro se fue de vacaciones, salió del país, dejaron haciendo este nuevo capítulo de la telenovela Consejo de Participación Ciudadana, que no representa a los ciudadanos, y ahora estamos en este dilema, ¿no?, de qué va a pasar si los destituyen o no. ¿Se van a lograr salvar? Le pregunto a nuestro segundo invitado, José Chalco, el abogado constitucionalista que siempre nos ayuda a dilucidar estos temas, tomando en cuenta que ya existe un antecedente de destitución. Doctor Chalco, ¿qué va a pasar con la Liga Azul? Buenos días, Hernán, y buenos días a quienes nos escuchan. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siempre hace mérito para que en el país se mantenga una reflexión urgente, institucional, democrática y ética. Si en el país hay que inaugurar un día la ética, bueno, hay muchas razones entonces para hacerlo y reflexionar sobre la necesidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo único que nos muestra, que lo único que nos indica precisamente es que este engendro constitucional mal traído en la Constitución del Ecuador, para lo único que ha servido en el país es para la desinstitucionalización, para la falta de cumplimiento de la Constitución y la ley. Mire, Hernán, nadie puede someter a votación si se cumple o no se cumple una sentencia de la Corte Constitucional. Eso es una barbaridad. Solo ahí se puede hacer. Solo ahí se puede hacer. Es una vergüenza. Usted tiene que cumplir una sentencia constitucional, dice la Constitución y la ley, de manera inmediata, sin votación, pues. Usted no vota el cumplimiento, menos aún con este intento de fraguar y ejecutar un fraude a la decisión de la Corte. Órgano, por cierto, la Corte Constitucional, que debería ser el primero en estar preocupado en que se cumplan sus decisiones. No es que los ecuatorianos sensatos, no es que usted como periodista serio y nosotros aquí debemos señalar y decir, Corte, actúe, por favor. El primer órgano que debería estar preocupado de que sus sentencias se ejecuten, se cumplan debidamente, no fraudulentamente, y digo fraudulentamente porque ahora la intención de declarar ineficaz el acto y demás, apreciado Hernán, lo único que muestra es que hubo el incumplimiento y que ahora, ante los sustos, sí quiero cumplir una sentencia. Y lo habíamos advertido el pasado viernes y el lunes también, cuando señalábamos las pretensiones de la denominada Liga Azul por agilitar precisamente el nombramiento de personas afines a su línea política. Lo mismo quisieron hacer con el Consejo de la Judicatura, luego Fiscalía, luego todas las autoridades, superintendencias que están todavía pendientes de nominar en un Consejo de Participación que se ha tornado netamente político, que ya no es de los ciudadanos, que quizá nunca fue de los ciudadanos. ¿No? Si usted coincide con eso. Hernán, usted no puede hablar de una participación ciudadana estatal. Cuando se construyó en la Constitución del Ecuador, el Consejo de Participación, con sus atribuciones expuestas en el artículo 208 de la Constitución, es un sinsentido y una antítesis clara. ¿A qué? A la participación.
pese a que lleva su nombre, Consejo de Participación Ciudadana. La participación ciudadana no se hace desde el Estado. Si es ciudadana, es desde el tejido social, desde la ciudadanía, jamás desde el Estado, porque eso ya no es participación ciudadana, sino participación organizada desde el Estado, participación estatal. Lo primero. Lo segundo, el Consejo de Participación, vea usted, que se ha prestado siempre exclusivamente para tomarse los órganos de control que usted bien contextualiza. No debemos olvidar el país que hace pocos meses atrás la Corte Constitucional ya destituyó al expresidente de este órgano, me parece de Allen Berbera. Vera, el Allen señor, Berbera. muchas gracias, exacto, este señor Vera. El 6 de octubre del 2023 ocurrió eso, el 6 de octubre del 2023. Por eso le preguntaba yo, ya hay un antecedente. Y hay otro anterior, de los consejeros junto a Hernán Ulloa. Es decir, También. hay dos antecedentes en donde la Corte Constitucional ya los ha destituido por incumplimiento de sus sentencias o dictámenes. En el último caso, un dictamen efectivamente de la Corte, en donde ingresaron a evaluar a la fiscal general del Estado, pese a existir dictamen expreso de que no se podía hacer aquello. Pero esa es la forma de proceder este Consejo. Y yo creo que la Corte Constitucional tiene entonces que ser aleccionadora. Y permítame decirle algo más, ¿verdad? Que no se debe ir esto del análisis. ¿Quién abrió el libreto? Es la presidenta actual encargada de la Asamblea Nacional, una señora de apellido Cuesta. Ella es quien abre el libreto. ¿Y por qué abre el libreto? Porque incumpliendo lo que le dice la Constitución y la ley, y lo que dice la sentencia 372-23 de P de la Corte Constitucional, la señora Cuesta, en vez de proceder a la posesión del superintendente inmediatamente, pregunta, consulta, imagínese usted, consulta al Consejo de Participación que en virtud de la sentencia 372, ¿a quién mismo debe posesionar? Cuando la Constitución le dice usted tiene que inmediatamente posesionar al que remite el Consejo, y el Consejo le remitió a Romero oportunamente. No a González. Y la señora presidenta de la Asamblea le pregunta al Consejo, oiga, Consejo, ¿a quién mismo posesiona? Como queriendo desacatar, ¿no? Como queriendo desacatar. Al menos inducir error. Entonces yo creería, Hernán, que esto tiene que mirar la Corte. Y en esta fase de seguimiento al cumplimiento de su sentencia, la Corte lo que hace es recopilar pruebas de conformidad al artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. La Corte recopila los elementos, las pruebas que le permitan determinar si hubo o no hubo el incumplimiento. Que a propósito, aquí es clarísimo el incumplimiento. Y la Corte mirará el grado, nivel, valorará el grado, nivel de participación de cada uno de los actores que hemos señalado. La Liga Azul, yo creo que debe incluirse a la presidenta de la Asamblea, y esto es una cuestión de puro derecho, Hernán. No hay que hacer una lista de testigos, no hay que probar, hay que mirar la resolución. Los hechos fácticos. Hay que mirar. Doctor, ¿y cuánto tiempo le puede tomar a la Corte Constitucional tomar una decisión frente al desacato de sus sentencias, de sus dictámenes, tomando en cuenta que son definitivos e inapelables, ¿no? Aquí hay que dar una respuesta desde dos puntos. El primero, la Corte Constitucional no tiene un plazo establecido para esta fase. No es que haya un plazo fatal, un término en la ley para que lo resuelva. La Corte en este momento, a través de su Secretaría Técnica, lo que hace es recopilar la información para verificar el incumplimiento. Y déjeme decirle que los precedentes de la Corte Constitucional suelen ser de aquellos que dicen que por garantía del debido proceso se convoca también a audiencia. Y lo suele hacer precisamente para establecer las sanciones de los funcionarios incumplidores y cuidar cualquier discusión posterior de que no se ha brindado el derecho a la defensa de estos. Y por ello la Corte aún creo yo que procederá igual como sus precedentes
convoca a audiencias. Y usted sepa que aún no ha convocado a ninguna audiencia, sino simplemente pide información. Eso es lo primero. Y lo segundo, Hernán, esperemos que la Corte Constitucional entienda su rol institucional en el país y que es el órgano que debería estar más preocupado de que sus sentencias hayan sido incumplidas o fraudulentamente cumplidas, que eso no corresponde, y que la Corte Constitucional pase de esa indebida forma de notificar sus decisiones en viernes o previo a los feriados y sea precisamente oportuna, aleccionadora, bajo un principio, Hernán. La Corte está equivocada cuando notifica los viernes o los previos a feriado. Eso no corresponde a una Corte Constitucional, porque las decisiones que toma una Corte Constitucional requieren al día siguiente institucionalizarse. Se hacen día hábil, señores jueces, con todo el respeto, porque una Corte Constitucional requiere que al día siguiente toda la institucionalidad del país institucionalice sus decisiones y no las encuentre en sábado, domingo o feriado. Yo creo que la Corte tiene que ser más oportuna y entender lo que necesita el país. Y que no dejen derecho a ese tipo de dudas, ¿no? La más mínima. Así es, hermano. Doctor José Chalco, le agradezco muchísimo. Quería abordar el tema del Tribunal Contencioso Electoral también, que no ha resuelto el tema de los infractores de la ley electoral, que también están dentro de la Liga Azul, pero se nos vino corto el tiempo. Ya hablaremos de eso, doctor. Muy gentil. Buen día. Qué gusto, Hernán. Para mí ha sido un gusto estar con usted. Buen día. 6:57 minutos. Seguimos en Notimundo al Día.